Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Para nosotros un gusto llevarles a ustedes las informaciones emanadas desde el primer poder de la República. De inmediato, nuestros titulares. Ministro de Hacienda cataloga de parche proyecto de devolución de un porcentaje del ROP. Dictaminan propuesta que regula propaganda que utilizan imagen de la mujer. MEP asegura procesos más rigurosos para evitar que se filtren pruebas de bachillerato. Vamos al detalle de las informaciones. Declaran como ciudadano de honor a Walter Ferguson. La Comisión de Honores aprobó declarar a Walter Ferguson Byfield como ciudadano de honor. La distinción se ha realizado en vida por su aporte a la cultura afrodescendiente de Costa Rica y la construcción pluricultural y multiétnica de nuestro país. Actualmente, Ferguson tiene 103 años. La diputada Ada Acuña aseguró que Ferguson cuenta con una trayectoria artística y musical y es el padre del calipso costarricense, autor de la Cabin in the Wata, Calao, Carnaval Day, entre otros. Interpretaciones que retratan la vida del Caribe con una combinación de humor y tragedia. El Ministerio de Cultura le otorgó el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto por su amplia colección discográfica. En el 2018, la Asamblea Legislativa declara el 7 de mayo como el Día Nacional del Calipso en honor al natalicio de Ferguson. Dictaminan propuesta que regula propaganda que utiliza imagen de la mujer. Regular la propaganda que utiliza la imagen de la mujer, actualizando la legislación a la nueva realidad del país y de esta forma poder dotar al Estado de instrumentos de legalidad que garanticen la protección de los derechos humanos de las mujeres y su dignidad, es el objetivo del expediente 21.375, dictaminado en la Comisión de la Mujer. La propuesta establece que el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección Nacional de Publicidad Comercial, será el órgano competente para velar por la ejecución de esta ley, y en consecuencia toda la publicidad comercial que se realice de esta naturaleza sujeta a regulación y a través de cualquier medio publicitario deberá llevar su previa y expresa aprobación. La diputada Lucía Alfaro de Frente Amplio señaló que este proyecto es un esfuerzo importante para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Sabemos, culturalmente estamos mucho más expuestas a la violencia y que mucha de esa violencia es aprendida a través de los medios que se utilizan para crear, ¿verdad?, sobre la imagen de la mujer una serie de, a veces, de estereotipos y de ideas que realmente discriminan a las mujeres. Me parece que entendiendo que no es unánime, sin embargo, quiero, hacer el reconocimiento a las compañeras, no solamente diputadas que pues colaboraron y se comprometieron en este esfuerzo, sino también a las asesoras y asesores. Las diputadas de la comisión aprobaron una moción para que el proyecto dictaminado sea consultado al Patronato Nacional de la Infancia y que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Consultor reafirma que no logró contrato con el Partido Liberación Nacional. En comparecencia virtual, la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos en la pasada campaña electoral recibió las explicaciones del experto colombiano Mauricio de Bengoechea sobre las conversaciones e intentos para participar como consultor con el Partido Liberación Nacional. El consultor señaló que realizó al país entre 4 a 5 visitas, con la intención de vincularse a la campaña, pero al final no lograron concretar un contrato para participar del proceso electoral y reafirmó que algunas de esas visitas fueron pagadas por el partido político. No tuve una participación contractual en el caso de la campaña presidencial de Costa Rica. Mi vinculación con el Partido Liberación fue básicamente un intento de ser contratado. Creo que llegué tarde o que llegamos tarde a eso porque seguramente lo venían trabajando con tiempo de anticipación y no logramos, ponernos de acuerdo en ninguna de las modalidades o en las ofertas que hicimos. De Bengoechea agregó que durante sus visitas se reunió con el excandidato presidencial José María Figueres, Álvaro Azofeifa, Alicia Fournier y Jorge Oller, entre otros.
Ante una consulta de la diputada Ada Acuña, el consultor indicó que mantiene contactos con dicha divisa para poder asesorar al Partido Liberacionista en el proceso municipal del 2024. Me sigue interesando mucho poder participar en el caso de las elecciones del año 24, las municipales. Me interesaría mucho volver a participar o volver a intentar ser contratado. La comisión acordó recibir a los encargados de la campaña política del Partido Nueva República, Rafael Ángel Zamora Fernández, Gradbit Pérez Porras, Francisco Prenda Rodríguez y César Zúñiga Ramírez, para que expliquen los cuestionamientos ventilados por la prensa nacional en los últimos días. Yo creo que esta comisión le compete este tipo de análisis. En los últimos días hemos visto algunas notas sobre el manejo de la campaña de Nueva República y creemos que ante esas notas lo mínimo que deberíamos hacer es revisar qué es lo que está sucediendo, como lo hemos venido haciendo con diferentes partidos. En su momento lo discutimos en esta comisión, que la comisión se iba a enfocar en 2 partidos que eran los que tenían denuncias abiertas, cuestionamientos, pero que si en el camino surgía algún otro tipo de criterio, algún tipo de análisis que fuera conveniente y pertinente para esta comisión, lo íbamos a atender también. La comisión se encuentra a la espera de recibir las pruebas de descargo ofrecidas por Alberto Vargas, Jocelyn Chacón, Mayuli Ortega y de Chen Lihu, entre otros comparecientes, para continuar con el trabajo, a fin de remitir los informes al plenario legislativo. Alertan que policía está guardando información de personas consumidoras de cannabis. El director ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención de Drogas, ACEID, Ernesto Cortés Amador, alertó que la policía estigmatiza y levanta bases de datos de personas consumidoras cuando no existe delito que imputarles. Así lo señaló durante su comparecencia en la Comisión de Ambiente. Para consumo, la posesión no es un delito, ¿verdad? Entonces, nuevamente, es por exclusión. Aún así, el artículo 79, que de hecho es una medida de seguridad en la ley, nos dice: se promoverá y facilitará el internamiento, tratamiento ambulatorio, voluntario y gratuito con fines exclusivamente terapéuticos y de rehabilitación en un centro de salud público o privado de quien en las vías públicas o de acceso público consuma o utilice las drogas de uso no autorizado. O sea, si ven ahí el consumo en la vía pública, lo que dice la ley que se puede hacer es promover y facilitar el internamiento, tratamiento ambulatorio voluntario. El diputado oficialista Manuel Morales agradeció la presentación con base en datos y enfatizó que se deben evitar las políticas de estigmatización de consumidores, además que se deben crear políticas que favorezcan la educación. La política de drogas debe contemplar justicia, debe contemplar seguridad, política internacional, social y de salud, y se debe regular desde la perspectiva de los derechos humanos, y como Estado debemos buscarle a los consumidores pues su seguridad, y no desde una perspectiva represiva, estigmatizante y perseguidora como lo es hoy. La diputada liberal Katia Cambronero solicitó detalles sobre la criminalización de los consumidores. Además, señaló la importancia de destinar recursos para la capacitación y educación. Que los recursos que se generen vaya justamente al área de atención. La comisión aprobó también una moción para ampliar el plazo de 60 días al expediente 23.383, Ley de Control y Regularización de Cannabis para uso medicinal y recreativo. Ministro de Hacienda cataloga de parche proyecto de devolución de un porcentaje del ROP. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo ante la Comisión de Asuntos Sociales que se opone al proyecto de devolver el 30% del ROP para el pago de deudas, por las implicaciones macroeconómicas, sociales y fiscales. El Ministerio de Hacienda está en contra del proyecto de ley y eso se basa en 3 puntos fundamentales: un tema macroeconómico, un tema fiscal y un tema social. Desde el punto de vista, nos parece a nosotros que a pesar de la existencia de una necesidad o de un evidente endeudamiento de las personas, este proyecto es solo un parche. La Frente Amplista Priscila Vindas consultó sobre el posible escenario donde se aprueba el proyecto y el tiempo que tomaría el Estado en volver a tener estabilidad. En caso de que este proyecto se apruebe y tengamos que recurrir al encaje mínimo legal, ¿cuánto tiempo nos tomaría para que este vuelva a la estabilidad que tiene en este momento? ¿Y por cuánto tiempo viviríamos las consecuencias de esta decisión? Aproximadamente en los cálculos que ustedes podrían tener, ¿verdad?, un impacto de este calibre.
La diputada liberacionista Andrea Álvarez señaló la importancia de la educación financiera y aprovechó para preguntarle al jerarca de Hacienda sobre los planes que tiene este gobierno para solventar esta deficiencia, además de las políticas de combate al endeudamiento de la población. ¿Qué planes tiene contemplado su gobierno para mejorar la educación financiera en la población? Y la otra consulta es, usted hablaba de que el combatir el endeudamiento de la población tiene que ser una política integral. ¿Cuáles políticas están promoviendo ustedes para combatir eso? Porque ese es precisamente el punto de este proyecto de ley. Al cierre de su audiencia, el ministro coincidió con los diputados en que la educación financiera es fundamental. Reiteró que este proyecto no debe ser aprobado y que, por el contrario, se deben buscar alternativas que le permitan a las personas salir de sus deudas. El exsuperintendente de pensiones, Javier Cascante, calificó como loable el proyecto de devolver el 30% del ROP, pero que esto no resuelve el sobreendeudamiento a los costarricenses. Así lo manifestó ante los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales. Sin embargo, resolver el problema de sobreendeudamiento no es tan sencillo como creo se plantea a través del proyecto de ley. La presidenta de este foro, Andrea Álvarez, se mostró preocupada por los abusos de financiamiento de los costarricenses y solicitó ejemplos de países con las mejores prácticas de gobernanza en esta materia. A su juicio, ¿cuál país está a la vanguardia en temas de combatir el sobreendeudamiento en la población para poder usarlo de modelo aquí? Qué difícil. Bueno, me parece que los países del sudeste asiático, ¿verdad? No Japón, pero los países del sudeste asiático tienen desarrollos importantes de educación financiera y de modelos de financiamiento a las personas que ayudan precisamente a limitar y a salir de eso. Entre las conclusiones expresadas por el exsuperintendente de pensiones son que se requiere mayor educación financiera, además que para combatir los adeudos se deben buscar otras medidas, como por ejemplo con políticas públicas a largo plazo, generando empleo y oportunidades. El proyecto se encuentra bajo el expediente 23.082 y continúa su trámite en el seno de este foro legislativo. MEP asegura procesos más rigurosos para evitar que se filtren pruebas de bachillerato. El viceministro de Educación, Melvin Chávez, aseguró que la institución pondrá en marcha procesos más rigurosos para evitar que las pruebas de bachillerato se filtren a los estudiantes. Así lo manifestó ante la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, donde se refirió a la planificación y aplicación de las pruebas de matemáticas de bachillerato por madurez, así como de todas las eventuales irregularidades al respecto. El jerarca dijo que existió una denuncia que se había filtrado la prueba de bachillerato de matemáticas y dijo que para ello una de las medidas que adoptarán es que las pruebas a partir de este año se realizarán de forma digital y no mediante un folleto como actualmente se hacían. Esto nos complace informarlo porque además de una optimización de papel, de costos, de impresión, de tinta, de logística, esa logística que nos explicaba Yuleni es extremadamente compleja porque se va a todo a nivel nacional, transporte, viáticos, gasolina, ¿verdad? Y esto implica un costo bastante fuerte a la hora de planificar. Entonces, para todos los fines, vamos a iniciar con este proceso a partir del 2023. El diputado Fabricio Alvarado de Nueva República consultó sobre los protocolos para resguardar las pruebas de bachillerato para que éstas no se filtren. ¿Cuáles son los protocolos para resguardar las pruebas de bachillerato por madurez para que éstas no se filtren? Durante cada paso de este proceso se tiene la aplicación del protocolo de seguridad en el sentido de que cuando el asesor regional concluye la prueba y está lista para entregarla, se graba en un CD después de pasado a PDF. Ese CD se guarda en un sobre sellado y se lleva personalmente a la imprenta. Esas cosas no se envían, sino que el encargado, que tenemos 5 coordinadores en educación abierta que trabajan y llevan a la imprenta. Desde ese momento entonces la imprenta es el encargado de custodiar ese CD, analizarlo y, como dijimos aquí, realiza el arte. De la misma forma, cuando ya el cuadernillo está listo, tal y como se va a aplicar,
se guarda en un sobre sellado y se devuelve a la dirección de gestión con los coordinadores para que los asesores vuelvan a revisar. Por su parte, la liberacionista Rosaura Méndez comentó que, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene un proceso muy riguroso y estricto en las pruebas de admisión y que debe de aprovechar esa experiencia de las universidades para aplicarlo en el Ministerio de Educación mediante un convenio. Yo quisiera referirme a la prueba, al rigor con que se está elaborando una prueba para ser aplicada. Esta con mi experiencia en el Tecnológico de Costa Rica, donde hemos aplicado por muchos años la prueba de examen de admisión y tiene una rigurosidad extraordinaria que pues creo que ir a buscar información a otros países teniendo toda la experiencia que tienen las universidades acá, pues es un gasto de recursos y más bien yo los invitaría al Ministerio a retomar el tema de la firma de convenio que no ha sido posible en este momento con los CONARE y el Ministerio de Educación y que se ha estado evidenciando en las redes y que lo han hecho evidente los rectores en los últimos días. Los diputados aprobaron además una moción para que se convoque al sindicato del Patronato Nacional de la Infancia y se refieran a las supuestas violaciones de los derechos humanos en varios albergues del país. IMAS reconoce que hay más demanda que recursos para atender la red de cuidado. La presidenta ejecutiva del IMAS, Yoleni León, reconoció que tienen lista de espera de menores para ser integrados a la red de cuidado. Las declaraciones las brindó ante los diputados de la Comisión de la Mujer, donde analizan el tema. La diputada Joana Obando llamó la atención que dicha situación deja sin posibilidades de ampliar el programa. Parte de ese faltante económico se evidencia cuando hay poco acceso para población que queda excluida de la red de cuidado. Por ejemplo, algunos padres o madres alegan que las listas son largas, las listas de espera que duran hasta 2 o 3 años mientras se resuelve el caso a su favor o en su contra para que pueda ir el niño a la red de cuidado, y que ha venido en disminución el presupuesto que se otorga para tener más docentes, más recurso humano y pues brindar un servicio de calidad como los niños se merecen. Este es el primer año en el que el IMAS garantiza que los 26,000 cupos que tenemos disponibles para todo el país tienen el contenido presupuestario para todo el año, que son esos 35,000 millones que hace un momento presentamos. Si todas las niñas y los niños de la red de cuidado deciden, sus padres, sus responsables, deciden que esos niños permanezcan 12 meses, el IMAS está preparado para poder hacer los pagos respectivos por ese cuidado de esas niñas y esas niñas. Entonces no tenemos un faltante para este año. ¿Dónde está el faltante? Es que 26,000 cupos son insuficientes. Hay una demanda de niñas y niños en el país que es más amplia, que no estamos atendiendo a través de las 3 unidades ejecutoras que integramos la red, ¿verdad? Actualmente en la red de cuidado hay 26,000 cupos para una inversión de 35,000 millones de presupuesto, pero tienen alrededor de 2,500 solicitudes de familias que requieren incorporarse. Comisión analizará levantamiento de inmunidad de miembros de los supremos poderes. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, instaló la comisión que se encargará de estudiar la reforma al artículo 110 de la Constitución Política, para la eliminación de la inmunidad de miembros de los supremos poderes investigados por delitos de corrupción. El foro estará presidido por el diputado Dani Vargas y en la secretaría por la Frente Amplista Priscila Vindas. Además, la integrarán Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista, David Segura de Nueva República, Paola Nájera del Oficialismo, Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana y Carolina Delgado de Liberación Nacional, para un total de 7 diputados. Además, el plenario aprobó en segundo debate de primera legislatura el expediente 21.630, adición de un párrafo segundo al artículo 89 de la Constitución para la incorporación del derecho fundamental al deporte y la recreación. También se aprobó en primer debate el expediente 20.891, reforma del artículo 165 de la Constitución Política, y pasa a consulta preceptiva de la Sala Constitucional. Diputados cuestionan viaje que realizó Figueres a República Dominicana. Los diputados cuestionaron a Alberto Bolio, financista del Partido Liberación Nacional,
sobre el préstamo que hizo de un avión para que viajara José María Figueres a República Dominicana en la pasada campaña electoral. Bolio compareció ante la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos para dar explicaciones del tema. Señaló que él pagó con sus propios recursos ese viaje con un costo de alrededor de $20,000 y que la documentación se encuentra en el Tribunal Supremo de Elecciones. La diputada Pilar Cisneros del oficialismo consultó sobre los detalles que originaron el préstamo de la aeronave para que el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional viajara a República Dominicana. Ahora, si como él dice, lo hizo como expresidente, me gustaría saber por qué usted lo declaró como una donación en especie. ¿Por qué decidió declararlo como donación en especie? En realidad no fui yo el que decidí eso. Eso lo decidió don Fernando Batalla, el tesorero del partido, porque sencillamente prefirieron, según me dijo, de que fuera muy abierto el asunto y no se prestara a malos entendidos. Entonces, en principio usted había decidido no declararlo, simplemente prestarle el avión. Al principio era un simple préstamo para una actividad que iba a ser fuera de Costa Rica y extra campaña. Por su parte, el diputado Frente Amplista Ariel Robles preguntó cuántas personas viajaron con Figueres a República Dominicana. Este vuelo, ¿verdad? Que logran ustedes, bueno, que es el único vuelo al que usted contribuyó en la campaña, con pagos de ese vuelo es lo único. Y solo este vuelo se pagó, digamos. Solo dinero. Ese vuelo se hizo, es correcto. El tema continuará en análisis en este foro legislativo. A raíz del caso Comaupat, las pruebas FARO y los ataques cibernéticos sufridos por los sistemas informáticos, la Comisión de Ciencia y Tecnología dictaminó positivamente el expediente 23.097, Ley de Protección de Datos Personales. Con esta legislación se propone prohibir el tratamiento de datos personales sensibles que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, biométricos, de salud o vida sexual. Se introducen también reglas para la transferencia de datos entre instituciones públicas, autorizada previamente por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes y cumplir con una serie de requisitos legales concretos. Se regula la figura del consentimiento que ha de proceder en una declaración. En cuanto a las sanciones, se incrementa su cuantía económica. Asimismo, se determina un régimen sancionatorio diferenciado para determinados organismos públicos. También el Grupo Legislativo dictaminó el proyecto 22.852, que pretende fortalecer el desarrollo de la producción cinematográfica y audiovisual y la declara de interés público tanto para el mercado nacional como internacional. Asimismo, la Comisión dictaminó de forma positiva el proyecto 22.858, que autoriza al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación a transferir recursos del superávit libre acumulado al Ministerio de Educación Pública para que sean destinados a las juntas de administración de los liceos deportivos del país. Hasta aquí las informaciones. Muchísimas gracias por su compañía. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.